Segunda de Samuel capítulo 7. Segunda de Samuel capítulo 7. Hoy terminamos con la serie que hemos estado ya atravesando en estas últimas semanas, titulada No calificado, pero escogido. Hoy es el último mensaje sobre la vida de David específicamente. No que no vamos a mencionar a David ya más, sino posiblemente se lean algún mensaje en el futuro, pero ese es el último mensaje de esta serie, No calificado pero escogido, un estudio de la vida de David. Y hoy en día quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado De un rey con final, de un rey con final al rey que no tiene fin. De un rey con final, un hombre humano que tiene fin. Todos nosotros estamos destinados, el 100% de las personas que han pasado por esta tierra han muerto, excepto la palabra del Señor nos dice que hubieron dos por allí, el tocayo de mi hermano que está aquí presente, Enoc, y también Elías. Fueron los que la palabra del Señor nos muestra que no murieron, o nos da a entender eso por lo menos. Pero hoy en día vamos a hablar de un rey con final. Hoy es el final del estudio de la vida de David. Ese es el rey que tuvo un final, de él al rey que no tiene fin. Y como hemos estado hablando mucho de David en estas últimas semanas y ya habiendo orado por la palabra, hagamos un resumen de la vida de David, de su reinado. Recordemos que David no nació siendo rey, no nació ni siquiera en una casa de realeza en la que él se le pudiese haber llamado un príncipe. David fue ungido como un próximo rey, posiblemente a los 10 o 15 años de su vida. De acuerdo a 1 de Samuel capítulo 16 nos relata cómo David fue ungido. David fue ungido en ese momento cuando Samuel el profeta llega a la casa de Isaí y le pregunta por todos sus hijos. Y David era el número 8. David ni siquiera lo contaban. Cuando pidió ver sus hijos, el papá no dijo, espérate, queda uno en el campo, voy por él, sino que lo presentó. Y cuando llegó el primero, dice la palabra del Señor que era un personaje de buena estatura, buen mozo, era de buena apariencia, pero Dios le dijo a Samuel, ese no es. Y luego llegó el segundo hijo y ese no era. Y al final miró Samuel todos los hijos y ninguno recibió dirección de parte de Dios que ninguno de ellos iba a ser el próximo rey. Por eso Isaí pregunta, ¿no te quedará por ahí otro hijo? Sí, hay otro más, el que está cuidando las ovejas. En este momento mandan a llamar a David y Dios le dice a Samuel que ese era el que había sido escogido por él. No porque fuese una persona calificada, pero Dios lo escogió como el próximo rey de Israel. David, hermanos, llegó al trono de acuerdo a 2 de Samuel capítulo 5 cuando tenía 30 años. Imagínese usted, aun cuando hubiese sido ungido a la edad de 15 años, esperó 15 años para que se cumpliera lo que Dios había prometido sobre su vida. Muchas veces nosotros nos desesperamos con 15 minutos, que estamos esperando que Dios haga algo real en nuestras vidas y nos desesperamos por 15 minutos. ¿Cuánto más esperar 15 años antes de poder llegar al trono? David, hermanos, reinó por 40 años en Israel y murió a la edad de 70 años, según Primera de Reyes capítulo 2. Pero sus comienzos fueron comienzos muy humildes. Él comenzó siendo un pastor de ovejas. Y en el tiempo, en la cultura hebrea, la persona que cuidaba de las ovejas era una persona que tenía una posición, y a veces usamos la palabra humilde. La palabra humilde ha venido a ser un sinónimo de pobreza. Pero el que sea una persona pobre no quiere decir que es humilde de corazón. Pero en este caso David fue una persona con un trabajo despreciado. Un trabajo que cuando lo miraban así como lo humillaban, ese tipo de trabajo de ser pastor. Pero de allí, hermanos, Dios hizo de este hombre, de este jovencito que cuidaba ovejas, lo sacó del redil y lo llevó hasta el trono. Lo hizo de los más insignificantes dentro de Israel, lo puso como el gobernante supremo, después de Dios, el gobernante supremo de Israel.
Comenzó como un pastor, pero termina como rey. Tuvo muchas victorias, hermanos, como también derrotas vergonzosas. Victorias como la victoria de Goliat, cuando se enfrentó a ese gigante que medía 9 pies 6 pulgadas. ¿Ha visto usted alguna vez una persona así? De 9 pies 6 pulgadas. Ni con tacones, ¿verdad? Ni con tacones, pero así de esa estatura estaba Goliat. Y con una piedra lisa, ni siquiera puntiaguda, simplemente lisa, que cargaba él, una de 5 en su morralito. Agarró una onda y derrota a ese gigante porque Dios así lo permitió. Dios así lo guió. Tuvo también la victoria en contra de Saúl, su enemigo. Aunque él siempre respetó a Saúl, siempre lo honró como el rey que estaba reinando en ese momento, Dios le dio la victoria sobre él. Dios le dio la victoria sobre los filisteos, un pueblo enemigo, entre otras victorias. Pero también tuvo derrotas. Tuvo derrotas, y las derrotas cuando tomó una mujer que no era de él, cuando mandó a matar al esposo de esta mujer, cuando censó el pueblo de Israel cometiendo un pecado porque puso su confianza en el tamaño de su ejército en lugar de tener la confianza en Dios. Pero a pesar de todas estas cosas, hermanos, David fue un hombre que fue beneficiario de la gracia de Dios. Y en esto, hermano, nosotros nos parecemos mucho a David. Nosotros hemos sido beneficiarios de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice que somos salvos por lo bueno que somos. La palabra dice que somos salvos por la cantidad de buenas obras que podamos hacer. ¿Dice así la Biblia? No le van a decir al pastor Glenn, ¿verdad?, que estoy enseñando herejías. Así no dice la Biblia, solamente era una prueba. La palabra del Señor dice que hemos sido salvos por gracia mediante la fe. Es una gracia de Dios. La gracia quiere decir algo que se nos es dado cuando no lo merecemos. No merecíamos la salvación. Hay personas que caminan hoy por este mundo pensando que son suficientemente buenos, que son suficientemente personas que han hecho el bien y por lo tanto merecen. Hermanos, aunque haya sido usted la madre de Calcuta, una mujer que pasó toda su vida haciéndole el bien a su prójimo, una mujer que se dedicó año tras año no viendo sus intereses, sino viendo por los intereses de otros. Buenas obras, y no estamos diciendo que no debemos de hacer buenas obras, pero ni ella pudo ganarse la salvación por medio de las cosas que hacía. La palabra del Señor dice que somos salvos por gracia mediante la fe. ¿Y la fe en qué? La fe en Jesucristo. Y agrega, no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se pueda levantar el cuello y decir, yo me merezco la salvación. Nadie jamás en toda la historia llegará al cielo y va a decir, yo estoy aquí porque me merezco. Nadie vaya a decir, a ver, dicen que Pablo, ¿verdad?, está con las llaves en las entradas. Eso no es verdad, ¿verdad? Pero supongamos que fuera verdad. Perdón, no Pablo, San Pedro. Él no tiene ninguna llaves, hermano. Eso no es bíblico, no está en ninguna parte de la Biblia. Pero supongamos que fuera verdad. Nadie jamás va a poder llegar a las puertas del cielo y decirle a Pedro, Pedro, ahí está mi nombre. Estoy segurito que ahí está mi nombre, porque yo me lo gané. Nadie se ha ganado el cielo. Nosotros hemos sido como David, beneficiarios de la gracia de Dios. Y David, hermano, recibió promesas de parte de Dios que se cumplieron en su vida, y recibió otras promesas que se cumplieron después de él ya fallecido. Él fue un hombre, un rey terrenal, pero le fue prometido que de sus entrañas saldría un rey eterno, un rey sin fin. Su reinado llegaría al final. Él estaba envejeciendo, y él seguramente ya tenía la mirada sobre uno de sus hijos, un príncipe, para que tomara su lugar. Él vendría a morir, pero después de él vendría un hijo que reinaría para siempre. Y usted podrá decir, ¿y qué a mí? ¿Qué tiene que ver esta historia conmigo? Tiene que ver mucho, porque esa promesa se cumplió para nuestro bien. Y vamos a ver esa promesa en este día. Posiblemente, hermanos,
David no entendió a cabalidad esta promesa, pero entendió que era algo grandioso, una promesa de parte de Dios para él. Veamos el primer punto: un buen plan sin consultar a Dios. Recuerde que tenemos esas hojitas, ¿verdad? Con el programa del mensaje. Y esas hojitas típicamente tienen en su título tienen áreas ahí, todos los versículos tienen áreas ahí en blanco donde usted puede llenar. Y para que usted sepa la respuesta, es un buen plan sin consultar a Dios. Ahí puede usted llenar esas líneas vacías. Leamos, hermanos, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice así: una vez el rey David estuvo instalado en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda. Bien, respondió Natán, haga usted lo que su corazón dicte, pues el Señor está con usted. ¿Alguna vez, hermanos, usted ha tomado alguna decisión grande en su vida sin consultar a Dios? ¿Alguna vez usted ha decidido tomar una decisión, posiblemente una decisión que no solamente le afectaría a usted, sino que afectaría a toda su familia, y no le ha consultado a Dios? A veces hacemos eso, hermanos. No me diga que yo he sido el único, ¿verdad que no? A veces yo he tomado decisiones sin consultar a Dios. Todos nosotros, creo, y no quiero que usted piense que le estoy juzgando, pero creo que todos hemos enfrentado esa situación, el confiar en un plan que nosotros podamos diseñar sin consultar a Dios. Pero claritamente Proverbios capítulo 3 versículo 5 nos dice que confía en el Señor de todo tu corazón. No dice confía en tu corazón. No dice la palabra, si tu corazón te lo dicta, hazlo. Haz lo que te haga sentir bien. No, esas son filosofías humanas, filosofías del hombre. Aquí dice confía en el Señor con todo o de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. David le compartió a Natán el plan que tenía, pero no oró a Dios, y pareciera ser que tampoco Natán oró a Dios. Parece que no consultó a Dios. Hermanos, la comunión en oración y el estudio de la Biblia es esencial para ser dirigido por Dios en todo lo que hacemos. Es verdad, hermanos, le voy a contar un secreto. Jamás a mí me ha llegado una respuesta a mi oración con una carta anónima en el correo. A mí nunca me ha llegado un correo que diga, esa petición que me estabas haciendo tú en privado, esa es la respuesta. Mira, toma esos 3 pasos. Nunca. Y le he pedido al Señor muchas peticiones. Algunas peticiones que Él me ha contestado, otras que Él me ha dicho que no, otras que no ha recibido respuesta. Y cuando no recibimos respuesta de parte de Dios, es porque Dios desea que nosotros sigamos orando. No tomemos decisiones precipitadamente. Lo que podamos hacer en nuestras vidas, vamos a encontrar triunfo cuando confiamos en lo que la palabra del Señor dice. Y cuando nosotros nos humillamos delante de Él en oración, el Señor empieza a trabajar en nuestro corazón. Y el Señor empieza a mover las intenciones de nuestro corazón, a mover los pensamientos de nuestra mente, de tal manera que podamos ser dirigidos. No, nunca va a llegar una carta anónima o que diga de parte de Dios a tu correo, a tu buzón. Nunca te va a llegar un email. Nunca vas a ver que las nubes empiezan a tomar una forma donde está la respuesta a la oración que tú has. Es posible, puede suceder. O sea, también yo no puedo decir que no puede suceder, que Dios no lo puede hacer, pero no es típicamente esa la manera como Dios obra. La manera como Dios obra es cuando tú te entregas en oración y le consultas. No vas a escuchar esa voz audible posiblemente, aunque es posible, si Dios lo quiere hacer, Él puede hacer cualquier cosa, pero típicamente no escuchas esa voz. Simplemente entregas tu plan, le dices al Señor, Señor, yo quisiera hacer esto, mas no quiero hacer nada fuera de tu voluntad. David pensó, yo vivo en palacio de cedro.
Cedro es una de las maderas más preciosas, más bonitas que puede existir. Él vivía en un palacio que había sido construido con cedro. Y él decía, y el arca de Jehová, ¿se recuerdan que era el arca de Jehová? Decía, el arca de Jehová estaba viviendo bajo tienda, bajo una estructura de tela. No es justo. Si Dios es más grande que yo, ¿por qué es que yo voy a vivir en un palacio de cedro? Cuando el arca de Jehová está en un lugar así. Para aquellos que no saben lo que es el arca de Jehová, era como un cuadro rectangular, más o menos el tamaño de este piano, pero más grande. Tenía unas figuras de serafín por arriba, estaba bañado en oro. Adentro dice la escritura que estaban las tablas de Moisés, de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba también porción del maná que descendía del cielo. Pero cuando esa arca, el pueblo de Israel miraba a esa arca, lo miraban como algo sagrado. Cuando miraban esa arca, para ellos era como la misma presencia de Dios. Cuando ellos iban a luchar en la guerra, el arca del Señor iba cargada por los levitas enfrente. El arca del Señor iba primero y luego iba el ejército marchando detrás de ellos rumbo a la guerra. Ellos hacían eso porque sabían y reconocían que la presencia del Señor tenía que ser primero. Que la presencia del Señor tenía que ir enfrente. Ellos seguían la presencia del Señor. Y David piensa, ¿cómo es posible que el arca de Jehová aún esté en esa estructura temporal? Yo le quiero hacer un templo. Yo le quiero hacer un edificio grandioso, bonito, con muchos materiales costosos a Dios para poder meter esa arca y colocarla dentro de este templo. Buen pensamiento, ¿verdad? ¿No se le hubiera ocurrido a usted también? Y va y le dice a Natán. Y Natán parece que ni siquiera le consulta a Dios para darle una respuesta a David, sino que Natán nada más dice, haga usted lo que su corazón dicte. Parecido a los consejos de hoy en día, ¿verdad? Como dije hace ratito, lo que te haga sentir bien tu corazón. Como tú, hermanos, no podemos confiar en el corazón. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Él pensó, ya es tiempo de construirle casa a Jehová. Algo sensato, hermanos, algo bueno. Él quería honrar a Dios. Aún mejor, llamó al profeta. El profeta nomás le dijo, haz como tú estés determinando en tu corazón. Él pensó, a lo mejor pensó, pues Dios está con él. Lo que está pensando seguramente ha de ser parte del Señor. Pero no fue así. Porque la palabra del Señor nos dice que después volvió al próximo día Natán y dijo, ¿sabes qué? Ese no es el plan que Dios quiere para ti. ¿Nos ha pasado esto, hermanos? Que nosotros hagamos un plan bueno, un plan que parece de parte de Dios, que parece un plan que va a honrar a Dios, pero que Dios nos diga, esa no es la manera. Esa no es la manera para hacerlo. ¿Cuántos planes hacemos sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces hemos tomado acción sin ir delante de Dios? Decimos que confiamos en Dios. Decimos que Él es el que nos sustenta, que Él proveerá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Repetimos versículos de la Biblia. Pero cuando llega la necesidad, cuando llega la situación difícil, no consultamos a Dios. Pensamos primero en el abogado. Pensamos primero en el 401k o el IRA donde tiene usted dinero para sacarle dinero prestado. Pensamos primero en llamarle al compadre o al amigo, aquella persona que sabe usted que le puede ayudar, y no consultamos a Dios. Pero el Señor nunca falla, hermanos. Cuando venimos delante de Él y le pedimos a Él una petición, el Señor siempre contesta. Hermanos, acabamos de pasar una angustia terrible en esta congregación. Estaba terrible la angustia. A mis hermanos Andrés y la hermana Marta estaban en una casa, les pidieron la casa. Les dijeron pues que tenían ya otros planes y de repente sentimos calma porque les extendieron un par, 2, 3 meses, no sé cuántos. 9 meses más les dieron para que salieran. Ellos orando, pidiéndole al Señor. Y uno dice, pues ya son 9 meses.
No digo que ellos hicieron esto, pero uno pudiera decir, pues ya tenemos 9 meses más, eso, pero rápido pasar los 9 meses. Y les dijeron que ya para el día último del mes pasado de agosto tenían que entregar la casa. Y los hermanos no tenían a dónde ir. Oramos por ellos aquí, después de un servicio. ¿Qué fue la semana pasada que oramos? Antes pasada. Y ustedes, los que están en el grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia, vieron el testimonio que les acaban de llamar. Ya, hermanos, estamos a punto. ¿Qué será que el Señor no nos contesta? ¿El Señor estará dormido? ¿Qué será que está ignorándonos el Señor? Pero no. El Señor permite las situaciones en nuestras vidas. Primeramente, Él se va a glorificar en toda situación. Él se va a llevar la gloria. No esperaban los hermanos esto. Ni siquiera el hermano Andrés puede decir que es gracias a su inteligencia y a su visión que el viernes pasado él miró una casa que estaba de renta y de repente preguntó y por su astucia. No contábamos con la astucia del hermano Andrés, ni contemos nunca. Contamos con la benevolencia y la bondad de Dios. El Señor permite las cosas en nuestras vidas para glorificarse. Y el Señor también a veces permite la situación en nuestras vidas para probarnos. ¿Qué hubiese pasado si hubiese llegado el día? Y hubiese llegado la persona ahí a decir, perdón hermano, no les pedí permiso para usarlos como ejemplo en esta mañana. Pero ¿qué hubiese pasado, hermanos? Nos ha pasado así. A veces no consultamos a Dios. No estoy diciendo que ellos no lo hicieron. Lo hicimos. Pero a veces llegamos hasta el punto ya cuando decimos, ahora sí parece que no va a haber contestación. Pero Dios siempre llega a tiempo. Porque Dios nunca falla, hermanos. Solamente tenemos que llegar a Él, consultarlo. En oración lo consultamos. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, el Señor está hablando con nosotros. ¿Quiere usted escuchar la voz audible de Dios? Lea la palabra en voz alta y usted escuchará la voz audible de Dios. El Señor dirige nuestros pensamientos. El Señor dirige nuestras acciones cuando nos entregamos en oración. Y si el Señor no te contesta, posiblemente hay alguna persona aquí que está todavía necesitado de algo. Seguramente, yo tengo necesidades. Y el Señor no contesta, sigue orando. Sigue pidiéndole. Él va a contestar, hermanos. Él siempre contesta. A veces orar, hermanos, para algunos es ya la segunda opción, o tercera, o cuarta, quinta. A veces ni siquiera es la opción. Pero una persona que es verdaderamente hijo de Dios siempre va a recurrir a su Padre Celestial. Porque cuando estamos en problemas, hermanos, la palabra del Señor dice, no te preocupes. No se preocupen por nada. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice, no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz de Dios va a cuidar nuestro entendimiento, o sobrepasa nuestro entendimiento y va a cuidar nuestros corazones, va a dirigir nuestros corazones y va a mover nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Natán, hermanos, tuvo que corregir sus propias palabras. Regresó la próxima mañana después de haberle dicho a David, David, ¿sabes qué? Haz como te dicte tu corazón. Él regresó y dijo, no. Pensó, hablé precipitadamente. Y le dijo a David que él no podía construirle casa a Dios. ¿Y por qué no? Porque las manos de David estaban manchadas de sangre. Se requería de otro que no tuviese sus manos manchadas que para construirle el templo a Dios, hermanos. Y es por eso que vemos y sabemos por la historia, aunque no vamos a enfocarnos en eso, pero Salomón fue el hijo de David que al final pudo y Dios le permitió construir este templo. Pero David no era el apropiado.
Y Dios mismo le dijo directamente, Primera de Crónicas 28:3, le dijo, cuando Dios me dijo, tú no construirás un templo en honor a de mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Dios tenía reglas específicas para quién podía construirle un templo. Ahora el templo ya somos nosotros, sabemos eso, ¿verdad? Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y sí, está bien, hermanos, usted no está diciendo una herejía, no está cometiendo un pecado cuando dice, vamos a la iglesia. Decimos, a veces yo le digo esto a mis hijas y mis hijas me corrigen, no es la iglesia, ese es un edificio, nosotros somos la iglesia, porque eso es lo que les he enseñado yo a mis hijas. Y decimos, tenemos la costumbre de decir, vamos a la iglesia, pero hoy en día este no es el templo, es un edificio donde se reúne la iglesia a alabar a Dios por medio de canto y a estudiar su palabra, pero es nada más un edificio. Hoy en día nosotros somos el templo del Espíritu. Hermanos, hay veces que debemos de buscar la voluntad de Dios más y más profundamente, y cuando Dios no nos conteste, es redoblar esfuerzos. Segundo punto, el plan corregido por Dios. En este pasaje, hermanos, no lo estamos leyendo todo, pero si usted lee el capítulo 7 de 2 de Samuel, usted va a ver que Dios le recuerda a David todas sus bendiciones. Le dice cómo lo sacó del redil a llevarlo a gobernar. Le dijo, mi presencia ha estado siempre contigo, David. He aniquilado a todos tus enemigos. Ahora voy a hacerte famoso como los más grandes de la tierra. Y así es, David es famoso. David es famoso. Entre los más grandes reyes de Israel se cuentan a David y Salomón también por la sabiduría que tuvo. Cuando Dios le dijo a Salomón, dime lo que quieras que te dé. Salomón, el hijo de David, pudiese haber pedido riquezas, pudiese haber pedido cualquier otra cosa, pero él le pidió a Dios sabiduría y Dios se lo concedió. Y con esa sabiduría Dios también lo hizo a Salomón muy, pero muy rico. Segunda Samuel capítulo 7 versículo 11 dice, pero ahora el Señor te hace saber, Natán está hablando, Natán el profeta le dice a David, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando uno lee esto, hermanos, uno no lo entiende a primera instancia y uno dice, oh, ok, es que David quería construirle un templo, una casa a Dios para que ahí poner el arca, y Dios es el que le dice, a ti te voy a hacer una casa, yo voy a ser el que te haga una casa a ti. Si usted se lo hubiera dicho, si a mí me lo hubiera dicho, yo le hubiera dicho, ok, pero yo quiero una piscina de ese tamaño, una piscina de tamaño olímpico, ¿verdad? Con tantos cuartos en tal lugar. Pero no era de eso lo que estaba hablando Natán de parte de Dios. Natán le estaba diciendo a David que él le iba a construir casa a él, que Dios le iba a construir casa a David. Dios le manda a decir a David en forma de pregunta, ¿tú me vas a construir casa a mí? No, David, no te equivoques. Yo soy el que te voy a construir casa a ti. Dios le dice, ya llevo tiempo, estoy parafraseando, Dios ya llevo tiempo viviendo en tiendas y no he pedido que me construyan un templo. Claramente, hermanos, sabemos que era la voluntad de Dios que se le construyera un templo. Salomón lo hizo después, pero David no era el indicado. Pero qué maravilloso, hermanos, y qué bonito ejemplo. Últimamente le hemos atacado mucho a David, ¿verdad? Diciendo todo lo malo que hizo, pero algo bonito que hacía él, hermanos, siempre se humillaba delante del Señor. Y en esta ocasión, cuando Dios le dice, no, tú no, él se humilla, pero él también se regocija por las promesas que Dios le hace. Había hecho de su nombre un nombre reconocido. Hermanos, a Jesús se le conoce como el Hijo de David. El Hijo de David. No se le conoce a Jesús como el hijo de Salomón o como el hijo de Roboam, que fueron descendientes. Se le conoce como al hijo de David. Proféticamente, Dios le cambia los planes a David. David no le haría casa a Dios. Dios le haría casa a él. Y con esto no se está refiriendo a una estructura física. Dios se refería a su descendencia. La descendencia de David.
La profecía se enfoca parcialmente en Salomón, porque si leemos, hermanos, esta es una profecía de doble aplicación. Algunas cosas aplican a Salomón y otras cosas aplican a Jesucristo, el que iba a descender de David. Y sabemos esto, hermanos, porque hay un versículo en este pasaje, dice que si tu descendencia hiciere mal, lo castigaré, pero no me apartaré de él como me aparté de Salomón, obviamente, como me aparté de Saúl, perdón. Obviamente ahí está hablando de Salomón, no está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo, la palabra es clara que él nació de una virgen, vivió una vida perfecta, fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra. La profecía primordialmente, hermanos, apuntaba a que vendría al que vendría del linaje de David. El único rey que reinaría para siempre y vendría a firmar el trono de David para siempre. Alguien que iba a descender de él. Usted lee el libro de Mateo capítulo 1. A veces uno dice, ay, no puedo reconciliar el sueño. Y se pone a leer la palabra y le da sueño, ¿verdad? Si usted lee como el libro de Levíticos, el libro de Números, hay muchas listas, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿para qué tanta lista? No hay ningún espacio, ninguna tilde, nada en la palabra del Señor que no se haya puesto ahí con un propósito. Y usted lee el Evangelio y lee el primer capítulo de Mateo y dice, ¿y qué tiene que ver eso con el Evangelio? Que fulano engendró a fulano y que sutano engendró a mengano y que esto y que el otro. Y uno dice, ¿para qué? Pues Mateo está comprobando por medio de esas descendencias que Jesucristo descendía de David. Es por eso que a David se le llama el hijo de Salomón. Y descendía por parte de José, que era su padre adoptivo. Mateo 1 muestra esa genealogía. Pero si usted se va a Lucas capítulo 3, ahí va a ver usted la genealogía de María y cómo David nació de María, y por nacer de María, María era descendiente de David. Y por lo tanto Jesús era descendiente de David también. Porque Dios siempre cumple sus promesas, hermanos. Él siempre cumple la promesa. Esto fue cientos de años antes y Dios cumplió esto. David vivió, hermanos, algunos 800 a 1000 años antes. Para ser rey tuvo que esperar 15 años aproximadamente. Para recibir esta promesa ni siquiera iba a estar vivo cuando se cumpliría. Pero él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Y porque Dios siempre cumple sus promesas, ahora podemos saber que Dios provee todo lo que necesitamos. Así lo dice Filipenses 4:19, hermanos. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ahora podemos leer 1 de Juan capítulo 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Las promesas de Dios, lo que Él promete, las podemos confiar, porque Él hace promesas y aunque pareciera que no las va a cumplir, siempre las cumple. Siempre las cumple. Hermanos, ¿puedes tú tener confianza en Dios? ¿Puedes tú confiar que Dios siempre va a cumplir sus promesas en ti? A veces dudamos y Dios sabe que dudamos de Él, y cuando Dios permite la situación difícil en nuestras vidas es para comprobarte a ti que tú no tienes la confianza en Él que tú confiesas o dices que tienes, porque de repente te pones entre la espada y la pared y empiezas a pensar, Dios no me va a escuchar. Así pensaron los discípulos cuando se desata la tormenta en el mar. Jesucristo estaba en la popa, durmiendo a gusto en el barco, tranquilo, y van con Jesús y lo despiertan. ¿Qué no te da pendiente que vamos a fallecer? Jesús le importaban sus discípulos, pero Él permite las situaciones en nuestras vidas no solamente para glorificarse, sino para que nosotros entendamos quiénes somos, hermanos. Las dificultades son oportunidades, ¿sabían ustedes? Los problemas que atravesamos son oportunidades para Dios.
Y así deberíamos de verlas. Es verdad que a veces pasamos por situaciones difíciles porque uno mismo se mete en esas situaciones, porque uno mismo no consulta a Dios, uno mismo hace decisiones que Dios no quería que hiciéramos y pagamos las consecuencias. Pero incluso en esos momentos podemos humillarnos delante de Dios, pedirle perdón y Él voltea la situación negativa en algo positivo. Pero hay veces cuando el Señor nos prueba y hay veces que Él permite cosas difíciles que ni siquiera nosotros nos buscamos, simplemente suceden. Pero el Señor lo permite para glorificarse en nuestro corazón. Y recientemente lo dije, hermanos, pero lo voy a repetir. Nosotros siempre vemos ese versículo de la palabra en Romanos 8:28 y decimos: el Señor, pues, Él va a usar toda la situación para nuestro bien. Dios obra para bien todo para aquellos que aman, que lo aman, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Pero ¿cuál es el propósito? ¿De qué propósito está hablando allí? El próximo versículo nos lo dice. El propósito de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo. Por eso es que Dios permite la situación difícil en nuestras vidas, a través de la enfermedad, a través de la escasez, a través de la falta de cualquier otra cosa. Él está trabajando en nuestros corazones. Y cuando nos transforma más y más a la imagen de su Hijo, uno va confiando más y más en Dios. Y nuestra confianza en Él va purificándose. Pasamos por ese fuego, nuestra fe está siendo probada. Dice, la Escritura dice eso. El oro se prueba así, ¿verdad? Cuando se pasa por el fuego, se refina. Las cosas, las piedras preciosas y las cosas, los metales de valor, el fuego se usa para purificarlas. Y Pedro nos dice en una de sus epístolas: cuánto más nuestra fe no ha de ser probada y pasada por el fuego, para que nuestra fe vaya creciendo, para que nuestra fe vaya siendo purificada por medio de la tormenta que viene a nuestras vidas. Nosotros estamos, hermanos, en este caminar. Estamos siempre buscando una solución a nuestros problemas y a veces nos olvidamos que Dios está allí para contestar nuestras peticiones. El tercer punto: David murió, Jesús es para siempre. De nada serviría esta historia, hermanos, y con eso terminamos. De nada serviría esta historia. De nada serviría esas palabras que Natán le dio a David de parte de Dios si no se hubiesen cumplido. La palabra del Señor dice que si Jesucristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, nosotros seríamos dignos de lástima. La gente de afuera nos miraría a nosotros y ahí están ya entrando gente que dicen que sirven a un Jesús que murió y nunca resucitó. Pobrecitos, están engañados. Pero Jesús resucitó. Y Jesús no solamente resucitó, hermanos, para haber resucitado tuvo que nacer. Él nació, Él vino a este mundo. Y vino a este mundo para librarnos de la esclavitud bajo la cual estábamos todos. Nosotros, hermanos, no creemos lo que enseñaba Charles Finney. Finney enseñaba herejías. Finney decía: Jesucristo no murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Murió para que Dios demostrara lo serio que es para Él que se cumpla la ley. Entre otras cosas que Finney decía, nosotros sabemos que Jesús vino a este mundo y murió en una cruz de Calvario porque Él era el precio, Él iba a pagar el precio, Él era el sacrificio perfecto que ninguno de nosotros podía ser. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Finney decía que el hombre no heredó su naturaleza pecaminosa
por medio de Adán, como dice la palabra, sino que heredó la naturaleza pecaminosa por medio de sus decisiones morales. Eso no es lo que la Biblia nos dice. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó el precio siendo el sustituto de nosotros. El Hijo de David vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Pero no es suficiente saber eso. No es suficiente tener un conocimiento intelectual de que sí hubo un Jesús. De que sí hubo un Jesús que históricamente está documentado incluso por historiadores seculares. Es necesario aceptar a Jesús. Es necesario ser discípulo de Jesús. No puedes vivir tu vida a la manera que tú quieras vivirla, simplemente porque has puesto tu fe en Jesús. El que es un hijo, un discípulo de Dios, un verdadero hijo de Dios, va a buscar obedecerle, va a buscar honrarlo, se va a examinar a sí mismo, como dice Pablo, para asegurarse que está dentro de la fe. No es suficiente que tú digas que tienes fe. No es suficiente que tú digas algo que no se muestre. Es verdad, lo dije hace un rato, no somos salvos por obras, pero nuestra fe se manifiesta a través de los frutos de nuestras vidas, como dice Mateo capítulo 7. En ese mismo pasaje de Mateo 7 dice: por sus frutos los conocerán. No puede un árbol bueno dar mal fruto. ¿Cuándo ha visto usted que de un manzano salgan nopales? No puede. El árbol bueno da buen fruto. Y si tú eres un árbol bueno, si tú eres un hijo de Dios, habrá fruto de ti. Ese mismo pasaje nos dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo. No es suficiente. En aquel día muchos dirán: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice muchos milagros. Y solamente escucharán esas palabras de Dios que dice, les dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Es tiempo, hermanos, de examinar nuestras vidas. No podemos vivir nuestras vidas como sea. No es suficiente llegar los domingos y sentarnos aquí a escuchar un mensaje. ¿En verdad es Dios el Señor de nuestras vidas? En verdad es, cuando usted dice Señor, es curioso. Cuando usted dice Señor, usted le está diciendo a Él que Él es amo de su vida, que Él es su amo, que usted es su esclavo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Cierra tus ojos, hermano, inclina tu rostro. Te lo pido, te invito. No tienes que hacerlo. Pero ese es un momento, hermanos, en el que podemos hacer una autoexaminación de nuestras vidas. No es tiempo de examinar al que está a tu lado. No es tiempo de examinar a tu cónyuge. Es tiempo de que te examines a ti mismo y le preguntes a Dios: Señor, ¿estoy dentro del redil? ¿Soy tu discípulo en verdad? No es suficiente decir que eres. Muchos incluso parecen que son y no son. Imagínese los que un día dirán: en tu nombre yo hice todas esas cosas. Hay muchos que viven engañados, autoengañados. Querido amigo,
Es tiempo de que tomes el ofrecimiento genuino que Dios hizo a la humanidad, que está plasmado en las Escrituras cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él, en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tiempo. Querido hermano, en este momento yo no quiero que tú salgas de aquí cabizbajo. Mis palabras no son con la intención de crear una duda en tu corazón. El Señor me ha hecho un llamado a mí como tu pastor. Y si un día yo llego al cielo y le pregunto a Dios: Señor, ¿cuántos de los que asistían a Purpose en español llegaron? Pienso ahorita, es una manera humana de pensar posiblemente. En el cielo no habrá llanto, no habrá tristeza. Pero en mi estado humano ahorita me daría mucha tristeza saber que no todos los que estaban eran hijos de Dios. No es mi intención causar duda. Tú sabes lo que sientes cuando cometes pecado. Tú sabes si en verdad te duele ofender a tu Padre, aquel que lo entregó todo por ti. Si no te duele, si no hay arrepentimiento en tu vida, si no hay confesión delante de Dios por la manera como vives, yo te invitaría a que cuestiones tu salvación. Si en tu vida no hay frutos visibles de que tú eres un hijo de Dios, yo te invitaría a examinarte. ¿Sigues cometiendo el mismo pecado? ¿Tropezando con la misma piedra? Cuando cometes ese pecado, en lugar de arrepentirte, en lugar de pedir perdón, solo piensas en la próxima vez que podrás disfrutar de ese pecado. La palabra del Señor es clara y dice que los que practican el pecado no pueden ser hijos de Dios. Es verdad que incluso el cristiano más santo le falla a Dios. Su caminar no es perfecto, pero en el momento de fallarle a Dios hay un dolor profundo en el corazón por fallarle a aquel que por amor se entregó en una cruz del Calvario. Hay un deseo en el momento de fallarle a Dios de pedirle perdón y arrepentirse. Y más que eso, hay una evidencia clara, si eres hijo de Dios, en tu vida, de una obra de santificación. No eres perfecto. Perfecto lo seremos el día que entremos en el cielo. Pero aquí en este caminar debe de haber un proceso evidente de santificación en tu vida. Pecas, pero ya no igual que antes. Ya no batallas de la misma manera como batallabas con ese pecado con el cual estabas esclavizado antes. Dios es bueno. Él entregó su vida su Hijo por nosotros. ¿Qué nos resta a nosotros hacer, hermanos? Obedecerle, servirle, amarle. Te damos gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú eres bueno. Porque yo sé, Señor, que tú entregaste a tu Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Ay, cuánta paz llena nuestros corazones. Cuánta alegría hay en nuestras vidas, Señor, por haber hecho tú aquello que nunca pudiésemos haber hecho nosotros. Te plació a ti, Señor,
entregar a tu Hijo. Y Jesucristo mismo lo dijo: yo entrego mi vida, no me la quitan. Así como tenía poder para darla, tenía poder para volverla a tomar. Y ese Jesús que murió al tercer día, resucitó. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo te pido por mis hermanos que están en este lugar, que son tus hijos. Yo te pido que les ayudes, Señor, en su caminar. Que nos ayudes a todos nosotros, Señor, a alejarnos cada vez más del pecado. Yo te pido por aquel que no te conoce, posiblemente dentro de este lugar, posiblemente que nos escuchará en línea, Señor. Yo te pido, Padre, que obres, que cautives su corazón con la verdad del Evangelio. Señor, que escuchen, pero que reciban la verdad del Evangelio y que produzcan fruto en su vida. Porque por sus frutos los conoceréis, dice tu palabra. Te damos gracias por tu salvación en el nombre de Jesús. Amén.